Buen día para todos. Mi nombre es Adriana del Pilar Ballesteros Fernández del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo para la asignatura Legislación Laboral. El día de hoy analizaremos el caso de Cominos SAS y una vinculación a un empleado y un despido, al parecer injustificado. El caso que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de un trabajador contratado a término indefinido por la empresa Cominos SAS. Tras la contratación, el empleado presenta una enfermedad degenerativa en evolución que es diagnosticada a través de la EPS una vez ya se encuentra vinculado laboralmente con Cominos SAS. La EPS reconoce las incapacidades y paga las mismas. La condición médica impide que el trabajador pueda cumplir con las labores para las que fue contratado y la empresa envía una carta de despido justificando que la enfermedad existía antes de su ingreso, que no es de origen laboral y que prefieren utilizar la vacante para otra persona. Dentro de las normas y principios aplicables tenemos inicialmente la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 25 y 53 con los derechos fundamentales, el derecho al trabajo y a la protección especial del Estado y el principio de igualdad o no discriminación que protegen al trabajador ante este tipo de desvinculaciones. Tenemos la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social que justifica el por qué la EPS genera las incapacidades protegiendo la estabilidad laboral del empleado, el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 62, que regula las causales de terminación directamente reguladas por la ley y las cuales el empleador puede determinar bajo el artículo 62. Adicional, tenemos la Ley 1562 de 2012, que es el Sistema General de Riesgos Laborales, que define las responsabilidades de EPS y ARL y procedimientos para calificar incapacidades, enfermedades también, de forma común o laboral. Y tenemos la legislación antidiscriminación e inclusión por discapacidad, que es la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013. Teniendo en cuenta esta información, vamos a entrar en resumen de la verificación y verificando en cuanto a esta información, ¿puede la empresa despedir con justa causa al trabajador? La respuesta es probablemente no, o al menos el despido está en riesgo de ser declarado como injustificado si no se siguieron los pasos legales y si se configura la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud. En este punto es importante aclarar que en Colombia existen normas y jurisprudencia que protege a las personas en condiciones de salud y que limitan su capacidad laboral. Una de ellas son la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013, y también la doctrina de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada, porque buscan que la condición de salud no sea motivo discriminatorio para la terminación de un contrato. Por otro lado, que la EPS haya reconocido incapacidades y el trabajador esté en tratamiento refuerza esta protección. Adicional a ello, el argumento que presenta la empresa de que la enfermedad existía antes de la vinculación o es de origen común o no laboral no es automático para permitir el despido, porque la ley y la corte afirman que lo relevante es si la condición coloca al trabajador en una situación de vulnerabilidad y si el despido corresponde a la discriminación por causa de la salud. Además, cuando la persona está en condición de discapacidad o con limitación de salud, existen procedimientos administrativos o autorizaciones previas, por ejemplo, trámites ante la autoridad laboral o inspección de trabajo, que el empleador debe observar para terminar la relación. Y omitir estos trámites puede convertir el despido en nulo o en despido sin justa causa. Es decir, que si la empresa no pide autorización cuando la normativa lo exige o si el despido se fundamenta en la condición de salud sin pruebas objetivas de ineptitud laboral definitiva, y sin medidas de ajuste razonable, el despido es impugnable y muy probablemente será declarado injustificado o nulo. Las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y cuáles serían los resultados. El empleador tiene derecho a interponer una demanda laboral por despido injustificado ante la jurisdicción laboral, dentro de las cuales puede pretender la reinstalación o reintegro a sus funciones o unas funciones que le puedan ser permitidas de acuerdo a la
disminución laboral y al no poder generar el cumplimiento de las funciones para las que fue contratado. También el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el reintegro o hasta la sentencia, salarios, prestaciones, liquidación de prestaciones sociales, intereses y en algunos casos indemnización por daños materiales. Adicional a ello, también puede interponer una tutela, que sería una acción de protección de los derechos fundamentales en paralelo o como medida rápida, porque si se considera que hubo vulneración inmediata del derecho a la estabilidad laboral y a la salud o a la no discriminación, el trabajador puede interponer una tutela para obtener medidas provisionales. Puede ser en este caso una orden de reintegro temporal o suspensión del efecto de despido mientras se decide o mientras se tiene un fallo correspondiente. Adicional a ello, el recurso administrativo ante un inspector laboral, una queja por discriminación ante el Ministerio de Trabajo, ya que el inspector puede acompañar la demanda y generar investigaciones administrativas. Además, hay la posibilidad de que el Ministerio solicite medidas cautelares o algunas multas por este incumplimiento. ¿Y los resultados cuáles serían? Un reintegro con pago de salarios dejados de percibir. Si no se ordena el reintegro, por alguna circunstancia excepcional, habrá una indemnización equivalente a salarios y perjuicios si el despido se declara sin justa causa y la posibilidad de indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales como daño moral o constitucional si la conducta empresarial fue discriminatoria. Ahora bien, analizaremos si puede la empresa ser obligada a reintegrar y qué costos acarrearía. En efecto, la empresa puede ser obligada a reintegrar y pagar los costos asociados y los costos serían los siguientes. Por reintegro, la empresa debe recibir nuevamente al trabajador en su cargo o en uno equivalente en la medida en que las funciones le permitan ser realizadas y con una recomendación médica, acompañado a pago de salarios dejados de recibir desde la fecha de despido hasta el reintegro más prestaciones, recargos, intereses y cotizaciones sobre seguridad social. Habría también lugar a indemnizaciones y daño moral si se aprecia la vulneración de derechos fundamentales o por discriminación. Habría gastos procesales y honorarios, que son costas procesales y eventual a la condena de costos para la empresa que no asuma los costos judiciales y honorarios de abogados. Y habrían obligaciones formales porque la empresa podría además ser objeto de sanciones administrativas por la autoridad laboral y de medidas de supervisión para evitar nuevas conductas discriminantes. En muchos fallos la Corte ordena que el reintegro puede generarse como reparación preferente cuando la condición de salud general genera la estabilidad reforzada. Por eso, si el trabajador busca reintegro y la prueba médica lo favorece, la empresa corre el riesgo real de ser obligada a reintegrar y pagar salarios caídos y demás rubros correspondientes. Por otro lado, es viable que la protección del fuero laboral reforzado, en este caso, bajo los hechos relevantes del caso, el trabajador presentó una enfermedad degenerativa. La EPS reconoció la incapacidad, la condición se agravó y el trabajador en este momento no puede desempeñar las labores para las que fue contratado y la empresa argumenta que la enfermedad existía antes de la vinculación. En este caso, la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud protege a trabajadores en situación de debilidad manifiesta por salud, aun cuando no exista una calificación formal de discapacidad, cuando concurren los presupuestos de la jurisprudencia y los que ella ha fijado. Por ejemplo, la afectación real a la capacidad laboral y el riesgo de discriminación. Adicional a ello, en consecuencia, es altamente probable que este caso aplique la protección del fuero laboral reforzado. ¿Cuáles serían las consecuencias si se reconoce el fuero? La prohibición de la terminación del contrato, la prioridad de reintegro y la obligación del empleador de implementar ajustes razonables o buscar alternativas viables para el empleado como reubicación o modificación de las funciones cuando esto sea posible y antes de pretender la desvinculación por incapacidad. Aquellas leyes de inclusión, como mencionaba anteriormente, son la Ley 1568 de 2013 y la 361 de 1997, que exigen medidas de no discriminación e inclusión laboral. Esto es todo por el día de hoy. Agradezco su tiempo. Que tengan un excelente día.